Los engranajes de Occidente es un disparo directo al alma dormida de nuestra sociedad. El sistema, antaño movido por fe y razón, hoy chirría entre el ruido del moralismo woke, el vacío digital y la nostalgia autoritaria. No somos libres. Vivimos en una cárcel de autovigilancia mientras Asia avanza y Occidente se esconde tras cirugías ideológicas que empleamos para ocultar nuestra decadencia. En consecuencia, hemos perdido la capacidad de pensar en libertad. Este libro propone descifrar los mecanismos detrás del colapso occidental y rescatar lo único que merece salvarse: el derecho a pensar sin miedo y disentir sin excusas antes de que los engranajes terminen de griparse. Aislado en una cabaña perdida en los bosques de Montana, Theodore John Kaczynski escribió con furia contenida lo que muchos años después sonarían como advertencias premonitorias. Ni mártir ni santo. Sus acciones lo condenaron con razón al rechazo absoluto, pero su diagnóstico del mundo moderno, la sumisión al sistema tecnológico, la pérdida de autonomía individual, la degradación del pensamiento crítico, resuena hoy con una lucidez incómoda. En un tiempo en el que la tecnología se ha convertido en religión y el control se disfraza de progreso, sus palabras adquieren un tono profético, como si aquel matemático asilvestrado hubiese vislumbrado en su retiro el colapso moral y psicológico que acompaña a la expansión tecnológica. Theodore John Kaczynski, más conocido como el Unabomber, nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia trabajadora de ascendencia polaca. Fue un niño prodigio, con un cociente intelectual extraordinario que lo situaba en el 1% superior de la población. Esta capacidad intelectual precoz lo llevó a ingresar a Harvard a los 16 años, donde comenzó a formarse en matemáticas, una disciplina en la que destacaría de manera brillante, obteniendo un doctorado en la Universidad de Michigan. Sin embargo, detrás de su fulgurante carrera académica se gestaban las raíces de su alienación. Desde su infancia, Kaczynski mostró señales de aislamiento social y dificultad para establecer vínculos afectivos profundos. Esto se agravó durante su tiempo en Harvard, donde participó, sin saberlo, en un polémico experimento psicológico dirigido por Henry Murray. Este experimento, diseñado para estudiar los efectos del estrés y la manipulación emocional, lo sometió a críticas brutales y humillaciones constantes, marcando profundamente su psique. A medida que avanzaba en su carrera académica, Kaczynski fue desarrollando un rechazo visceral hacia la sociedad moderna y la tecnología, que consideraba responsables de la degradación del ser humano. En 1969, abandonó abruptamente su posición como profesor asistente en la Universidad de Berkeley, uno de los cargos más prestigiosos en matemáticas, y se retiró a una cabaña aislada en Montana, sin electricidad ni agua corriente. Este aislamiento no fue un simple retiro, sino un acto de rechazo total hacia la modernidad. Desde esa cabaña, envió infinidad de paquetes bomba a distintas instituciones hasta que fue detenido por el FBI tras una cacería larga e intensa. Sé que les va a resultar muy extraño que traiga un terrorista a esta sección, pero sigan conmigo y entenderán el porqué. Kaczynski combina rasgos de inteligencia extrema con un pensamiento rígido y paranoide. Su profundo sentido de la lógica y su capacidad analítica se entrelazan con una visión del mundo profundamente pesimista, donde la tecnología es vista como un enemigo implacable y las estructuras sociales modernas como inherentemente opresivas. Según los análisis posteriores realizados por psiquiatras durante su juicio, Kaczynski mostraba signos de trastorno de personalidad esquizoide, caracterizado por el aislamiento emocional y la dificultad para conectar con los demás, aunque llegó a descartarse un diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis. Entre 1978 y 1995, emprendió una campaña de terrorismo dirigida contra académicos, empresarios y aerolíneas, dejando un saldo de 3 muertos y 23 heridos. Su objetivo era llamar la atención sobre su manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, donde plasmó su rechazo al progreso tecnológico y su convicción de que la humanidad estaba encaminada hacia una pérdida irreversible de libertad y autonomía. Insistió en que la publicación de su manifiesto era necesaria para detener su campaña de violencia, lo que llevó al New York Times y al Washington Post a publicar
el escrito en el 95. Kaczynski, lejos de ser un simple criminal, era un hombre atrapado en su propia lógica, convencido de que su causa justificaba la violencia. En su manifiesto, se posicionó como un crítico feroz de la modernidad, pero su aislamiento y su incapacidad para encontrar vías no violentas de expresión lo llevaron a cometer actos que contradicen el mensaje que pretendía transmitir. En 1996 fue capturado gracias a la intervención de su hermano y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su vida y obra presentan un desafío para nuestra comprensión de la relación entre genio, alienación y radicalismo. Mientras sus actos son universalmente condenados, su crítica a la tecnología y a la sociedad industrial sigue produciendo debates, destacando las complejas intersecciones entre filosofía, psicología y extremismo. Su pensamiento, encapsulado en su manifiesto, ha producido intensas polémicas, pero también ha sido objeto de un creciente interés por su análisis de las dinámicas entre tecnología, sociedad y poder. El contenido del manifiesto plantea cuestiones profundamente relevantes sobre los efectos de la tecnología en el ser humano y las estructuras sociales. Uno de los elementos más interesantes es cómo trata la alienación tecnológica y la pérdida de autonomía. Kaczynski argumentó que la tecnología moderna no se limita a transformar nuestras vidas, sino que lo hace a costa de nuestra autonomía. A medida que vamos dependiendo más y más de sistemas tecnológicos, nuestras decisiones y nuestros comportamientos están cada vez más dictados por las limitaciones y exigencias de estos sistemas. Y esto lo predijo en los años 90, antes de la eclosión de las redes sociales y los algoritmos. Y se hace evidente hoy en día, desde la dependencia de esos mismos algoritmos que moldean lo que consumimos en redes sociales hasta la falta de control sobre cómo se recopilan y utilizan nuestros datos personales. Kaczynski anticipó cómo esta dependencia de la tecnología llevaría a una creciente sensación de impotencia individual y colectiva. En el manifiesto escribió que el sistema no puede sobrevivir sin la regulación del comportamiento humano para ajustarlo a las necesidades de la máquina. Esto es especialmente relevante en una era en la que las empresas tecnológicas diseñan entornos digitales para maximizar nuestra atención, manipular nuestros comportamientos y fomentar el consumo. En el libro La era del capitalismo de vigilancia se desarrolla esta idea al mostrar cómo los datos personales se convierten en un recurso explotable que socava nuestra autonomía. En su manifiesto, Kaczynski también describe el proceso de sustitución, donde los individuos, privados de los desafíos y las recompensas de la vida preindustrial, buscan significado en actividades artificiales diseñadas por la sociedad tecnológica. Desde su perspectiva, el trabajo rutinario, el entretenimiento trivial y los hobbies superficiales no son más que sustitutos de las metas auténticas que nuestros antepasados perseguían en un entorno natural. Esto es evidente en la cultura contemporánea, donde la búsqueda de significado a menudo se desplaza hacia actividades consumistas, objetivos laborales impuestos externamente y una vida mediada por las pantallas hipnóticas. Otro tema central en el manifiesto de Kaczynski es la incompatibilidad entre la sociedad tecnológica y el equilibrio ambiental. Kaczynski nos dice que el crecimiento tecnológico no puede ser sostenible porque cada avance crea nuevos problemas que requieren soluciones aún más tecnológicas. Y esto se convierte en un ciclo interminable. Kaczynski señala que la tecnología industrial no solo destruye el medio ambiente, sino que también desvincula al ser humano de la naturaleza, alienándolo de su entorno y por ende de sí mismo. Es decir, la industrialización en realidad lo que más hiere es tu alma. En un mundo donde millones de personas viven en entornos urbanos densamente tecnificados, su crítica cada vez resulta más pertinente. Otro aspecto que Kaczynski predijo con notable claridad es cómo la tecnología centraliza el poder en manos de unas pocas élites, mientras que el ciudadano común pierde capacidad de influencia sobre su propio destino. Las grandes corporaciones tecnológicas como Google, Amazon, Facebook o Apple, que no solo controlan vastos sectores de la economía, sino que también moldean la forma en que nos relacionamos, trabajamos, compramos o incluso pensamos. En este sentido, Kaczynski anticipó el auge de una tecnocracia global, donde el poder deja de residir en los estados y pasa a estar en manos de las empresas tecnológicas. ¿No les parece escalofriantemente cercano? Kaczynski además fue especialmente crítico con la idea de que el progreso tecnológico es siempre deseable o inevitable.
Este optimismo incondicional hacia la tecnología que él llamó el mito del progreso ha llevado a sociedades enteras a adoptar tecnologías sin cuestionar sus implicaciones éticas o sociales. Por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial ha desatado innumerables debates sobre su impacto en el empleo, la privacidad o la propia identidad humana. Pero a menudo se ignoran estos riesgos en favor de la eficiencia y el avance económico. En su manifiesto, Kaczynski identifica cómo el ritmo acelerado y las demandas de la sociedad industrial producen estrés, ansiedad y una sensación de vacío existencial. Él describió esto en los años 90, pero hoy vivimos en un mundo donde los trastornos mentales han alcanzado proporciones epidémicas, especialmente en sociedades altamente industrializadas. La desconexión de la naturaleza, la presión constante de las redes sociales y la falta de comunidad son síntomas de una crisis que Kaczynski anticipó con inquietante precisión. Kaczynski también argumentó que, una vez que la sociedad adopta una tecnología, resulta casi imposible deshacerse de ella, incluso si sus efectos son dañinos. Esto se debe a que cada tecnología se incrusta en los sistemas sociales, económicos y políticos de tal forma que cualquier intento de eliminarla produce resistencia. Hoy lo vemos en la dificultad para abandonar tecnologías como las redes sociales. Es prácticamente imposible dejar el móvil, limpiarse la cabeza por unas horas. Su idea de que la tecnología avanza de forma autónoma, sin un control real por parte de la sociedad, plantea preguntas esenciales sobre ¿quién, si alguien, gobierna realmente la evolución tecnológica? Kaczynski además argumentaba que la tecnología, lejos de liberar al ser humano, lo esclaviza mediante imposición de trabajos que carecen de sentido y están subordinados a las necesidades de sistemas tecnológicos. Nos aseguraron que el email, los PowerPoints, las hojas de cálculo, los teléfonos móviles, todo eso nos devolvería el tiempo y, sin embargo, lo ha devorado. La automatización no ha reducido las horas de trabajo, como prometían, sino que ha creado ocupaciones redundantes diseñadas para sostener sistemas burocráticos, reflejando un proceso de sustitución que Kaczynski describió a la perfección. Nos prometieron que las máquinas harían nuestro trabajo, pero en lugar de eso hemos construido un sistema donde trabajamos para ellas. Y esto no ha hecho más que empezar. La creciente implementación de inteligencia artificial y robots en sectores laborales no solo desplaza empleos tradicionales, sino que redefine el trabajo humano como subordinado a las máquinas. Kaczynski también señalaba cómo la sociedad industrial destruye las comunidades tradicionales, fragmenta a los individuos, deja a las personas aisladas. No deja de ser paradójico que las redes sociales estén contribuyendo a separarnos más que a unirnos. Cuando las personas se desconectan de sus comunidades, se vuelven más vulnerables a la alienación y a la manipulación, porque no tienen un contexto social que les permita resistir a las influencias externas. La tecnología, lejos de unirnos, a menudo reemplaza las conexiones auténticas y las sustituye por interacciones superficiales en redes sociales, algo que Kaczynski anticipó con notable claridad. Otra de las ideas más incisivas del manifiesto Una Bomber es cómo la tecnología explota nuestras debilidades psicológicas para mantenernos dependientes de sus sistemas. Esto también lo estudió Adam Alter en Irresistible, una obra del año 2017 en la que describe cómo los dispositivos digitales están diseñados para ser adictivos. Esto es algo que todos conocemos y sin embargo aceptamos. Las mismas técnicas que emplean los casinos, las recompensas variables, las luces, los soniditos, se aplican en aplicaciones móviles, en redes sociales y en videojuegos, creando ciclos compulsivos que atrapan al usuario. Kaczynski dijo que la tecnología no se limita a resolver problemas, sino que redefine qué consideramos esos problemas. Nuestras tecnologías han crecido para crear necesidades que no existían antes, y de este modo fomentan una dependencia que, lejos de liberar, nos esclaviza. En su manifiesto, Kaczynski también identifica la industrialización como una fuerza destructiva, capaz de despojar al ser humano de su conexión con la naturaleza. No olvidemos que él se fue a vivir a una casa perdida en mitad de las montañas. Esta pérdida del entorno natural lleva dentro de sí la sensación de que los individuos perdemos el control sobre nuestras vidas. Lo entregamos a sistemas tecnológicos que operan fuera de nuestra comprensión o de nuestra influencia. La tecnología no se detiene para considerar sus consecuencias. Sigue avanzando porque puede hacerlo, no porque debe hacerlo. Muchas veces la tecnología avanza porque sí,
¿En cuántas ocasiones nos hemos encontrado ante productos que hacen lo mismo que hacían productos de antaño, pero aplicándole una app, que no mejora necesariamente la experiencia del usuario? En cambio, nos vuelve todavía más adictos a la máquina. Esto trae como consecuencia estrés, ansiedad y depresión, subproductos inevitables de la sociedad tecnológica. Kaczynski supo verlo antes de que Byung-Chul Han acuñara el término de sociedad de cansancio. Este filósofo coreano describe cómo el paradigma del rendimiento y la hiperconectividad tecnológica producen individuos exhaustos, incapaces de encontrar un equilibrio entre productividad y bienestar. En esta sociedad de la información en la que vivimos, no nos rebelamos contra un poder externo. Nos explotamos a nosotros mismos, nos convertimos a la vez en víctima y verdugo. Finalmente, Kaczynski argumentó que la tecnología es inherentemente autoritaria, porque requiere de estructuras centralizadas y jerárquicas para operar, para seguir medrando. Los sistemas tecnológicos complejos inevitablemente concentran el poder y eliminan opciones individuales. La tecnología que prometió liberarnos nos ha encadenado a sistemas que no podemos ni comprender ni controlar. Kaczynski se encargó de recordarnos que la tecnología jamás es neutral. Es una fuerza que inevitablemente moldea nuestras sociedades hacia configuraciones menos libres. Es cierto que el Unabomber no fue un profeta en el sentido tradicional, pero su análisis de las tendencias tecnológicas y sus efectos sobre la humanidad es profundamente actual. Sus críticas, aunque resultan extremas, se alinean con preocupaciones que vivimos hoy en nuestras carnes. La pregunta central al leer su escrito sigue siendo: ¿podemos escapar de la trayectoria que describió sin recurrir a las soluciones drásticas que él propuso?